El siguiente ejercicio consiste en calcular la corriente y la tensión en el inductor y determinar si la tensión en el inductor se adelanta o se atrasa con respecto a la fuente de tensión que se encuentra aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer es convertir del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, obteniendo el fasor de tensión de esta fuente y las impedancias de cada uno de los elementos de la resistencia y el inductor. Primero hay que identificar la frecuencia angular con la que está trabajando esta fuente, que es 2000. Omega es igual a 2000 radianes sobre segundo. Bien, con eso ya podemos encontrar los valores de las impedancias. Para el elemento resistivo, la impedancia es equivalente, lo voy a escribir aquí, ZR es igual a la resistencia, y para un elemento inductivo su impedancia es igual a J omega L. Entonces para el elemento resistivo la impedancia es 300 ohms y para el inductivo en este caso es J por la frecuencia angular que es 2000 por el valor de la inductancia que es 220 milihenrios, 0.22, queda como resultado J 440 ohms. Así que ya podemos poner aquí el valor de la impedancia, J 440 ohms. Mientras que para el fasor de tensión vamos a tener que es igual a la magnitud, que es 4, e a la J 20 grados. O equivalentemente se puede escribir en esta notación que es más cómoda, 4 con un ángulo de 20 grados. La resistencia y el inductor están en serie, por lo tanto el fasor de corriente es el mismo para ambos elementos y este hay que determinarlo. Como las dos impedancias están en serie, se puede obtener un circuito equivalente con una impedancia total que es igual a la suma de ambas impedancias, que es 300 más J 440 ohms, y el fasor de tensión es 4 con un ángulo de 20 grados. La corriente que se está calculando, el fasor de corriente, es el mismo para ambos casos, para la resistencia y el inductor. Así que para este circuito se tiene que el fasor de corriente en el inductor es igual al fasor de tensión sobre la impedancia total. Esto es igual a 4 con un ángulo de 20 grados sobre 300 más J 440. Primero hay que poner la calculadora en modo complejo y después asegurarnos de que esté en grados. Después ya podemos hacer la fracción de 4 con un ángulo de 20 grados sobre 300 más 440 y el resultado nos va a dar en la forma rectangular. Lo convertimos a la forma polar. Vamos a la opción de complejos, la opción 3, a la forma polar, y para verlo por completo presionamos SD y ya tenemos el resultado. Da como resultado 7.511 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 35.71 grados. Esto está en amperes. Recordando que esta parte es la amplitud de la corriente y este es el ángulo de fase. Es decir, el fasor de corriente es igual a IM E a la J teta. Y la respuesta en el tiempo es igual a la parte real del fasor de
corriente por E a la J omega t, que esto es igual a la amplitud coseno de omega t más teta. Ya conocemos la amplitud de la corriente y el ángulo de fase. También conocemos la frecuencia angular, que es 2000. Así que ya podemos poner el valor en el dominio del tiempo de la corriente, que es 7.511 por 10 a la menos 3 coseno de 2000 t menos 35.71 grados. Para calcular la tensión en el inductor se puede utilizar la ley general de Ohm para fasores e impedancias, donde tenemos que la tensión en el inductor es igual a el fasor de corriente en el inductor por la impedancia del inductor. Esto es igual a el fasor de corriente es 7.511 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 35.71 grados. Y el valor de la impedancia es J 440 I por 7.511 exponente menos 3 por 10 a la menos 3 con un ángulo de menos 35.71. Este es el resultado en la forma rectangular. Lo pasamos a la forma polar. Shift complex, la opción 3. Y vemos el resultado, que es redondeado 3.3 con un ángulo de 54.29 grados. Esto está en volts. Y convirtiendo el dominio del tiempo, se tiene que la tensión en el inductor es igual a, tomamos la amplitud del fasor, 3.3 coseno de omega t, que es 2000 t, más el ángulo de fase, que es 54.29 grados, más 54.29 grados. Ya tenemos el valor del ángulo de fase de la tensión en el inductor y podemos calcular si está en atraso o en adelanto con respecto al de la fuente. Lo que tenemos que hacer es restar a este valor el ángulo de fase de la fuente. Por lo tanto, tendríamos 54.29 grados menos 20 grados da como resultado 34.29 grados. Por lo tanto, la tensión del inductor se adelanta 34.29 grados con respecto de la tensión de la fuente de tensión. Y de esta forma calculamos la corriente y la tensión en el inductor para un circuito en corriente alterna, utilizando el concepto de fasor y haciendo las operaciones con números complejos.